presento. Ella es Susana Goitía. Es innovadora, emprendedora y una líder inspiradora. Susana es una mujer muy apasionada e inquieta y con una trayectoria de 27 años en corporaciones multinacionales, decidió emprender un viaje transformador. Ella es CEO de su vida y fundadora de Dipalma, una empresa que produce productos deliciosos, me consta, de palmitos en Ecuador, México y más allá. Y este año lanzó su comunidad Femunity, de la cual nos va a hablar y nos va a compartir un poquito más. Susana es una apasionada por generar conexiones y ayudar a brillar a las demás personas. Es una gran empresaria, es speaker y es una queridísima amiga. Así que Susana, muy bienvenida a este programa de Marcas en Acción. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, Rita. Feliz de estar contigo, con toda la gente que nos ve. Y de verdad que siempre un honor y un gusto conversar contigo y esta conversación casual, la verdad es que maravillosa. Pero muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, por este lindo espacio que estás creando de aprendizaje, de conexión, de tantas emociones, porque has hecho un trabajo increíble con cada una de las personas que has invitado. Y bueno, ojalá pueda contribuir con un granito de arena a esa búsqueda de tocar corazones y de transmitir un poquito de lo que estoy haciendo con tanta pasión. Sin dudas va a ser así porque, bueno, sos gigante, Susana, sos una grosa, como decimos acá en Argentina. Y bueno, todo siempre empieza por un principio, ¿no? Todo empieza en algún lugar. Quiero que le cuentes un poquito a la audiencia, ¿dónde comenzó tu camino? ¿Cuál es ese momento que vos decís que podés detectar que iniciaste o empezaste a trabajar en tu marca, ya sea en tu marca personal, o que empezaste tu carrera? Yo creo que todos estamos cableados de alguna forma, en donde desde que somos chiquitos tenemos algunas fortalezas y tenemos cosas que nos gustan. El tema es que en la vida tú te vas dando cuenta y lo vas descubriendo, ¿no? Yo hace poco hacía un post en Femunity y decía, le quiero hablar a la Susana de hace 30 años, porque pues tengo más de 50, ¿no? Pero no Ya se he nota, pues cambiado. están muy bien llevados, Susana, sos divina. Gracias, gracias. Pero amo y estoy orgullosa de mi edad porque me ha dado aprendizajes, experiencias y una vida maravillosa, pero he tomado decisiones en cada momento de mi vida. Yo era una niña inquieta, energética, que le gustaba explorar, que le gustaba aprender. Y vengo de una familia en donde las mujeres eran fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que tú a veces traes tu cableado de alguna forma. Eso no quiere decir que como naces así te vas a quedar, porque el ser humano es un proceso que evoluciona, que crece, que se nutre. Pero creo que en el camino, cuando tú estás en la vida corporativa, te entrenan para ser un embajador de una marca o de una compañía y tú aprendes la forma en cómo tocar corazones, cómo llegar gente. Y consciente o inconscientemente, tú empiezas a modelar lo que es tu marca personal, aunque no lo sepas. Yo me acuerdo en alguna mentoría que yo le hacía a una directora bien importante de Coca-Cola, y ella me decía, Susi, ¿cómo estás construyendo tu marca personal? Y yo, ¿ah? O sea, ¿what? O sea, Claro. como que cuando estás en la corporación, tú no tienes mucha idea de qué es una marca personal o cómo la construyes, no tienes idea del impacto que puedes causar en otros. Y creo que ese fue a lo mejor un aha moment para mí, el momento donde yo digo, wow, estoy generando impacto, estoy generando cambio, estoy tocando corazones. Y creo que ese es el momento cuando tú empiezas a tener un concepto muy poderoso que me enseñó un vicepresidente y mentor de Coca-Cola muy querido, Joan Prats, que se llama intencionalidad. Cuando tú haces las cosas con intención. Y yo sé que en el mundo del mindfulness hay un montón de este tema de la intención, pero yo creo que para el mundo de las marcas también aplica cuando tú haces esas cosas, ¿no? Con la intención y dices, bueno, mi intención es conectar, mi intención es ayudar, y todo fluye y te va creando como el ecosistema ganador con tu mindset, por supuesto. Ahí diste un puntapié a algo importante que en esa reunión también que tuvimos de café allá en México, que nos juntamos a tomar un café en esa charla tendida y hablábamos mucho del tema de la mentalidad, ¿no? De tener la mentalidad correcta. Bueno, le cuento un poquito a la audiencia. Susana, entre otras cosas, como decíamos, es inquieta, era inquieta cuando era chica y sigue siendo inquieta.
se mueve y se traslada por el mundo y de hecho migró varias veces, ¿no? Y Sí. hablábamos también del poder de la mentalidad y de cómo trabajar ese mindset. ¿Qué crees vos que debe trabajarse en esa mentalidad para poder ir a buscar eso que uno desea, en tu caso, a otros países, a otros lugares, a otras comunidades? ¿Qué es lo que se tiene que tener? Mira, yo creo que todo empieza por ti y tu trabajo interno, y empieza por el autoconocimiento. Entonces, tu mindset define tu crecimiento. Si tú Wow. tienes sueños grandes, tú vas a lograr cosas grandes. Si tú sueñas en chiquito, tú vas a tener cosas chiquitas. Entonces, una de las cosas bien interesantes que leí alguna vez es que nunca nadie siguió a un líder con sueños chiquitos. Si tú piensas en los líderes de la historia, buenos o malos, ¿ah? Porque hay de Ajá, sí, todo, sí, sí. pero el liderazgo naturalmente se ancla en el concepto de que tú puedas sumar a un grupo de personas detrás de una visión. Si tú tienes la capacidad de tener esa visión enorme, pero poder generar las escaleritas de crecimiento y los pasos accionables y claros para llegar ahí, probablemente llegues. Entonces, tu visión y tu mentalidad finalmente definen tu camino y No. tú eres el arquitecto de tu destino. Yo sé que esa frase está súper brillada, pero la realidad es que tú eres el protagonista de tu obra. Tú que haces teatro, dices, bueno, hoy quiero ser la víctima, ¿no? Y lloro. No, mañana quiero ser la protagonista y brillo. Quiero ser la mala, pero ahí está el poder de poder soñar cosas grandes, poder tomar las decisiones en tiempo, porque la vida se trata de decisiones, ¿no? Buenas, malas, son decisiones que tienes que tomar. Y creo que es bien interesante cuando tú empiezas a caminar ese camino, cómo aprendes, te vas a caer, por supuesto. O sea, esa es la vida, ¿no? Pero el intentar y el hacer las cosas es lo que realmente te lleva a otro nivel. Entonces, mindset es tu mentalidad. Y siempre digo yo, si crees que puedes, puedes. Totalmente, totalmente. Pero necesitas creértela tú. Y ahí es donde, en general, las mujeres, yo te diría que no solo en Latinoamérica, en el mundo, por tantos estereotipos, por tantas conductas socialmente aceptadas, a veces pues tenemos esto que se llama síndrome del impostor o techo de cristal o lo que sea. Y a veces no creemos que podemos hacer las cosas, ¿no? También pasa en los hombres de paso, porque esto Claro. tiene que ver más con energías femeninas y masculinas que tú tienes, pero es más frecuente en las mujeres. Entonces, eh, para mí la mentalidad define todo, y de ahí partes. Por eso es tan importante cuando tú te levantas en la mañana, agradecer lo que sí tienes, hacerte ese switch a lo positivo, respirar, poder de repente moverte un poquito para mover esas energías, pero empezar el día de manera positiva, porque si tú no empiezas bien, ya todo te sabe mal y entonces es bien difícil que tú puedas creerte súper poderosa, que todos somos, de alguna forma. Es Y eso como es una parte. crear ese primer acondicionamiento para lo que va a venir, ¿no? Es como acondicionar ese día, esa rutina, lo que fuera, para estar predispuesta, que es lo que decías hoy de la intencionalidad, ¿no? Hay que planear. Tú tienes que planear. Si tú tienes un sueño, yo soy, o sea, de verdad, y súper enfocada en el plan, ¿no? Yo tengo un sueño de crear una comunidad Femunity. Yo tengo un business plan a 3 años, con cortes por año, qué es lo que tengo que lograr, cómo voy avanzando en cada prioridad. Y en base a eso, yo enfoco el tiempo. Porque ser la CEO de mi vida no quiere decir que trabaje 24 horas. Quiere decir que tengo 24 horas al día y que las tengo que distribuir en mis prioridades. Entonces, para mí todo está conectado con tu estrategia de vida, con cómo quieres vivir, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que es importante para ti y luego eso convertirlo en, ok, ¿qué tengo que hacer hoy y ahora para que en algún momento esto se cristalice? Y te soy franca, Rita, o sea, lo he comprobado tantas veces en la vida, con acciones, con movimientos, con mudanzas, con nuevas asignaciones, que funciona, realmente funciona. Está buenísimo que vayas contando esto porque muchas veces creemos tener el mindset correcto con solo el hecho de desear
y decir, no, bueno, es que me lo merezco, no es que deseo esto, es que quiero, pero después si no lo llevamos a un plan de acción, eso queda en un sueño, en algo ahí que se lo lleva el tiempo, el humo, ¿no? Y la verdad es que nos termina frustrando y nos sentimos como hasta abarrotados, ¿no? De que no salimos de ahí. Entonces, qué importante es tener un plan de acción, tener una estrategia, planificar. Yo siempre digo, si no está en agenda, no sucede, y si está en agenda es porque es tu prioridad, si no, no es prioridad, no debería ocuparte tu tiempo, ¿no? Y no deberíamos hipotecar nuestro tiempo con respecto a las prioridades de los demás. ¿Cómo es para vos esa planificación? ¿Qué hay que tener en cuenta o qué es lo que vos siempre tenés en cuenta a la hora de planificar? Yo creo que la vida que tú quieres vivir es lo más importante. O sea, yo me vine a vivir a la playa y la verdad es que era algo que hacía años que quería hacer y tenía un departamento y pasaba tiempo y cuando vivía cuando trabajaba, de repente me pasaba diciembre y 2 semanas era como lo máximo, ¿no? Y yo siempre soñé con vivir en la playa, entonces yo diseñé un trabajo y cierto tipo de trabajo que me permitiera vivir en donde yo quisiera. ¿No? Y eso quiere decir que yo puedo vivir en cualquier lado mientras tenga un buen wifi, mientras tenga mi computadora y me pueda conectar, y eso me permite tener libertad. Entonces, para mí lo primero es, pues, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y de verdad, es una pregunta que parece fácil, pero es muy difícil de responder, porque la felicidad está oculta en tantos diferentes matices de cosas que crees que quieres pero no escuchas realmente en tu corazón qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero hacer en el mundo. Y esto tiene que ver un poco, la verdad es que hablan mucho de propósito y todo esto, pero sí tiene un significado con tu propósito, con el autoconocimiento, con qué es lo que me hace feliz a mí hacer en la vida. Y en base a eso, entonces buscar pues la serie de cosas que quieres hacer para que esa felicidad que la defines tú, porque al final es tu vida, Total. llegue. ¿Y cómo quieres que llegue? No va a llegar todo al mismo tiempo. Hay procesos de aprendizaje. La vida es como las estaciones, ¿no? A veces llueve, a veces hay sol, a veces estás triste. Está bien, no pasa nada. Pero el plan tiene que ser bien claro en base a lo que tú quieres lograr. Y de ahí donde viene, yo creo que viene la magia, porque tú empiezas a hacer las cosas y simplemente el universo te va trayendo opciones, opciones, opciones y ahí viene lo que tú decías, ¿no? A decir que no. Hay opciones que tú dices, esto me parece interesantísimo, pero ¿está en mis prioridades o no? Y dices, bueno, nice to have, ¿no? Pero no now. No, ahorita no es una prioridad para mí. Y es bien interesante porque de ahí detona todo. Totalmente, hablabas de las decisiones de poder elegir, ¿no? El otro día teníamos una entrevista con Oscar Martán y hablábamos de el derecho a elegir, que es súper, súper desafiante porque a veces creemos que tener posibilidades de elegir te hace la vida más fácil, pero a veces es un desafío tener oportunidades y tener que elegir entre esas oportunidades y empezar a seleccionar, ¿no? Y esa búsqueda interna para ver qué me hace sentido, si realmente la decisión que voy a tomar es en función de esa vida, si es coherente, si es consistente, si está alineada a esos valores que tengo, o si es simplemente algo impulsivo o del deber ser, que muchas veces también, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, muchas veces las decisiones que tomamos están más influenciadas en función del deber ser, de lo que el otro, que lo que yo creo que el otro quiere, ni siquiera es realmente necesariamente lo que el otro quiere, y no lo que yo deseo, porque para poder ir al corazón, a la profundidad, hay que generarse el tiempo, hay que generarse el espacio y hay que estar dispuesto a escarbar, decimos, ¿no? Que también es desafiante. La libertad viene con responsabilidad, para bien o para mal, ¿no? Esa libertad de decisión te toma por diferentes caminos. A veces sale como tú quieres, pero a veces no. Y entonces también necesitas ejercitar el músculo de la flexibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si las cosas no salen como yo quiero? ¿Cómo trabajo en eso? No es tan sencillo tener la libertad de elegir.
pero necesitas ejercitarlo. Y un poco ahora que voy a estar asistiendo al Mompreneur Fest, y una de las cosas que les comparto en mi conferencia es mi teoría de los tapones de oído, ¿no? Y todo el mundo me dice, Contanos. ¿cómo que los tapones de oído? Mira, yo tengo un sueño ligero, necesito dormir con silencio. Y en mi vida pasada tenía mi ex esposo roncaba, ¿no? Y era toda la noche roncaba y roncaba. Y yo, entonces, claro, le compraba las tiritas, le ponía el spray, anda con el otorrino, pero yo en la mañana me levantaba destruida, ¿no? Claro. Y yo decía, necesito dormir. Y un día dije, mi sueño depende de mí. Me compré Wow. unos tapones de oído. Y entonces, claro, el primer día no lo soportaba, el segundo día dije, bueno, más o menos. El tercer día me acostumbré a los tapones de oído. Y eso, para mí, que te puede sonar chistoso, Me es encanta, una me lección encanta. de vida, porque mi sueño depende de mí, mi felicidad depende de mí, mi comida, el día, con quién lo gasto, con quién me junto, qué estudio, qué leo, todo depende de mí o de ti. Me encanta. Y entonces ahí es donde dices, wow, ¿cómo puedo aplicar esto del tapón de oídos, no sé, con mi comida? Y viajo y me llevo mis sobrecitos de proteína que mi hija me dice, mami, ¿por qué estás cargando eso? Le digo, no quiero depender de lo que me den en el avión, Tal cual, ¿no? tal Y cual. al final creo que es una parte súper importante de cómo esas decisiones dependen de lo que tú quieres, y por qué es tan relevante que tú sepas lo que quieres y por qué esa búsqueda te tiene que llevar a encontrar tu identidad. Y tú que eres experta en marcas, sabes lo que una identidad significa para una marca. Tal cual, tal cual. Y es muy lindo ese camino de descubrimiento. Me encanta, me llevo lo de los tapones de oído, creo que la audiencia también, porque es un ejemplo que a todos nos toca en algún punto, muy simple de algo cotidiano, pero que traspasado a cualquier situación, hay cosas que no puedo modificar del contexto, pero sí puedo liderar, tomar el mando de lo que yo puedo hacer, de lo que está a mi alcance para modificar lo que yo siento o cómo me percibo o cómo puedo estar en función de ese contexto. Así que me encanta lo de los tapones de oído porque es aplicable a todo. Y lo del avión también que decías, ahora dentro de poquito tengo un viaje y lo primero que pensé es que llevo para resolver la comida del avión porque no quiero comer lo que me dan en el avión. Así que me encantó eso. Y contanos un poco sobre la creación de esta comunidad. Femunity, que es un nombre súper poderoso. Contanos un poco de dónde nace. Yo más o menos tengo esos insights de por qué y de cómo, pero quiero que compartas a la audiencia porque la idea de esta comunidad es preciosa. Mira, yo vengo, como te decía, de una familia con mujeres fuertes, ¿no? A mis tías eran 4 hermanas y mi mamá, 5 mujeres. Mi familia las llamaban el Pentágono, ¿no? Así como, ¡Wow! como el O sea, Pentágono de Estados tremendo. Unidos, porque, o sea, se reunían y realmente gobernaban toda la familia Me desde muero. ahí. Entonces, claro, vengo de una combinación de mujeres, con energías masculinas y femeninas que de alguna forma me transmitieron esa mentalidad que tenemos muchas de las mujeres latinas, en donde hacemos de todo, trabajamos, criamos a los hijos, pero somos también muy femeninas y queremos tener nuestra casa linda, queremos estar arregladas, ¿no? Y me parece que esa combinación y ese balance hace mucha falta en la sociedad. No necesitas la mujer, sabes, que solamente hace una cosa, porque queremos hacer muchas, ¿no? Y hice una vida corporativa, tal vez con ese mindset y con esas ganas de explorar y de buscar el mundo. Hice una vida corporativa de muchísimos años. Mentoreé a muchísimas mujeres y hombres y siempre tuve pasión, creé en Coca-Cola de México, el Women Council, el Women's Link, hice Millennial Voices, hice varias iniciativas de diversidad muy interesantes que me encantaron y que creo que hoy estamos en un momento en el mundo donde más que nunca necesitamos estar conectadas para podernos ayudar. ¿No? Yo leí el otro día que solamente el 25% de las mujeres en Latinoamérica, de las compañías en Latinoamérica tienen, mujeres en sus cargos directivos y dices, cuando tú piensas en el consumidor, y en el consumo de cualquier producto, tú tienes un mundo que es diverso, ¿no? Tienes de todo, tienes mujeres, niños, tienes gente discapacitada, o sea, tienes una diversidad en tu consumo.
Entonces, las compañías necesitan tener un reflejo de ese consumidor en sus directivos también, ¿no? Y eso me regresa al mundo de las mujeres, un poco el poder conectar, ayudar y transmitir que si yo lo pude hacer siendo inmigrante venezolana, me fui a México con una hija de 1 año, mi madre fue mi súper apoyo y me súper ayudó en toda esa etapa, pero crecí y llegué a lugares que te soy bien franca, Rita, yo nunca pensé que iba a llegar. Y paso a paso fui construyendo una carrera grande y maravillosa que me llenó de satisfacciones y de aprendizajes. Y igualmente la decisión de irme al mundo del emprendimiento fue una decisión desde mi libertad y desde mi corazón y desde decidir qué era lo que me hacía feliz. Entonces, yo creo que yo tengo una deuda con el universo de regresar un poco a toda esta comunidad de mujeres, de lo que yo aprendí y de transmitirlo y de también ayudar con mi superpoder, que es el network, con otras mujeres que conozco, a sumar y a poder regalar un poquito de nuestro tiempo, de nuestras carreras, de nuestra vida y de nuestras experiencias a otras mujeres que tal vez necesitan ese apoyo, ese entendimiento de cómo lo hiciste tú. Y yo en alguna visita, de algún presidente de Coca-Cola una vez le pregunté, ¿cómo has logrado generar diversidad en tus equipos de trabajo? Y él me decía, pon mujeres en las posiciones de liderazgo de la compañía y tú vas a ver cómo naturalmente las otras lo siguen. Y yo me Wow. quedé revisando un poco eso y entendiéndolo en el tiempo. Y yo creo que cuando tú ves a otra mujer lograr esas cosas, tú dices, yo puedo también, ¿no? Yo también puedo. Si ella pudo, yo puedo, Es ¿no? inspiración, ¿no? O sea, te inspira a llegar a esos lugares también. Lo ves posible, pero muchas veces no sabes cómo y cuál es tu primer paso, ¿no? Tú dices, sí, quiero llegar, pero ¿y luego cómo le hago? Porque, no sé, me divorcié y tengo 3 hijos y tengo que pagar la renta y sí quiero crecer, pero pues tengo miedo de perder mi trabajo si hago una marca personal, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer con esta comunidad es hablarle a todas esas mujeres que quieren crecer, no importa cuál es el target de crecimiento. El crecimiento puede ser una evolución personal, el crecimiento puede ser, quiero ser presidenta o quiero ser vicepresidenta o quiero ser un manager de mi área o simplemente quiero aprender quiero evolucionar o quiero tener mi consultorio, dental y Claro. no sé cómo, ¿sabes? O mi hija, por ejemplo, que está saliendo de la universidad y dice, estoy buscando trabajo, mami. O sea, ¿cómo le hago para buscar trabajo? ¿Qué hago en una entrevista? ¿Cómo hago un currículum? Hay tantas cosas que nosotros podemos transmitir a las siguientes generaciones. Wow. Y un poco, es un propósito enorme y es algo enorme, pero no estoy sola, no estoy creando una comunidad de Susana, ¿no? Y eso lo hablaba mucho con la agencia. Le digo, Femunity no es sobre mí. Yo estoy abriendo el camino, en esta primera etapa, pero la idea es que sea una comunidad de mujeres apoyando mujeres. Y también necesitamos hombres, porque sí somos diosas y poderosas, pero también necesitamos hombres que nos apoyen y que también nos enseñen un poquito algunas cosas, porque a veces hay que tomar decisiones con esa energía masculina. Entonces, ¿cómo juntamos esas energías femeninas y masculinas para tomar decisiones que tienes que tomar en la vida y para poderte preparar, para ser mejor? Y ese es el concepto muy grande explicado de cómo estamos armando esta maravillosa comunidad y este maravilloso proyecto que apenas empezó hace 4 semanas, pero a la gente que Ay, me conoce, estrenándose apenitas, claro, apenitas. Pero que ya claro, los invitamos a que lo sigan a la audiencia, que vayan a seguir a Femunity, porque me parece que está muy bueno. Todos podemos aportar, todos podemos aprender, y eso es lo que tienen de grandiosa las comunidades, ¿no? O sea, que tenemos algo en común, algo en los que, valores en común, en los que creemos que podemos promulgar. Y Susana tiene una visión y una grandeza y un corazón gigante donde seguramente todo lo que haya ahí va a florecer y se va a expandir porque de verdad que tenés esa posibilidad también de que con tu generosidad, tu conocimiento, tu experiencia, tu inteligencia y tu integridad haces
que florezcan y que los demás brillen y eso está buenísimo. Así que los invitamos que vayan a ver. Su, contame un poco cómo es, esto es una curiosidad propia, ¿no? Esto me intriga a mí, que ya lo hablamos varias veces y yo te contaba y te transmitía mi inquietud acerca de la migración. ¿Cómo es? Yo migré cuando era muy chiquita, migraron mis papás, ¿no? Y por añadidura me llevaron, fui yo también y migramos 2 veces. Pero ¿cómo es para vos haber migrado de Venezuela, después de Ecuador, estás en México ahora? ¿Cómo es ese proceso de migración para aquellas mujeres y hombres que están con el deseo de migrar o de volverse? ¿Cómo es y qué fue que tuviste en cuenta a la hora de hacerlo? Es una tremenda pregunta y lo hemos hablado. Y yo creo que todo empieza con un sueño, ¿no? Cuando yo estaba en Venezuela y mi primera migración fue de Venezuela a México, ¿no? Con una hija de 1 año y medio, me había divorciado, sale la oportunidad de una posición en México. Y yo recuerdo, ¿no? Estar en la sala de la casa de mis papás y decirle a mis papás, me voy a vivir a México. Y mi papá me mira como, ¿a México? ¿No? Y Sofía, mi hija, ¿no? Y le digo, pues también se va, ¿no? Eh, pero, pero, pero más allá de la decisión y lo duro que fue para mi familia esa decisión, aunque me súper apoyaron, yo te diría que todo empieza con un sueño. Eh, tú tienes que decidir qué quieres en la vida. Y si para ti es importante moverte de país, que de paso te abre la mente, te enseña una cultura diferente, te hace aprender a ser flexible, te hace manejar la frustración, la diversidad, o sea, porque al final tú te vas a un lugar que no conoces, por más que investigues, por más que, o sea, ejemplos muy sencillos, necesito una farmacia, ¿no? Necesito a alguien que me arregle un zapato, no lo sé, ¿no? Y no tienes todo eso a la mano. Y creo que lo importante es tener claro qué es lo que quieres hacer. Eh, la decisión. Las decisiones para mí son un ángulo fundamental de vida y requieren valentía, porque no es fácil. No es fácil tomar una decisión de decir, dejo todo lo que tengo para tomar cualquier asignación. Y aquí hay un ejemplo que a mí me gusta y una metáfora que alguna vez me dio un coach en mi carrera. Y ella me decía, imagínate que tú estás en un submarino, ¿no? Y estás en tu submarino, eres la reina del submarino feliz. El submarino sale a la superficie, abre la escotilla, tú sales y asomas la cabeza y ves al fondo una isla desierta, paradisíaca, con una hamaca, con una palmera. Y tú dices, wow, quiero estar en esa isla. Entonces, claro, sales del submarino, nadas un poquito, pero pues estás en la isla y te regresas, ¿no? O sea, como que dices, la isla puede ser paradisíaca, pero ¿qué tal si hay caníbales? ¿Qué tal si luego no hay comida? ¿Qué tal? ¿No? Claro. Y entonces, claro, y esa metáfora me parece súper linda porque tú dices, la isla siempre va a tener lo que tienes ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Mientras más puedas entenderlo, más lo puedes dominar y valorar, pero solo viviendo en la isla, tú te vas a dar cuenta si realmente te gusta o no. Y creo que algo que he aprendido con el tiempo es que tú llegas a un lugar y lo ideal es pensar, ¿sabes qué? Voy a quemar las naves, me quedo y me adapto a lo que hay. Y el abrirte a las personas, a la cultura, a conocer, a explorar rápidamente, te da una alegría y una felicidad maravillosa. Y sin darte cuenta, estás expandiendo pues tu mentalidad, porque estás conociendo otros puntos de vista y estás abriéndote al mundo, que culturalmente yo creo que es algo que pues cada vez lo tenemos más cerca porque tenemos ahora las computadoras, internet y todo, que Claro. puedes estar en cualquier lugar, pero vivir la experiencia en primera mano, pues es una maravilla. Por supuesto que ya después de 5 mudanzas, pues ya le sabes, ¿no? ¿Qué busco? Ya ¿Cómo es? tenés, claro, ya tenés más entrenamiento, digamos. No, ya le vas encontrando, pero no es una experiencia fácil porque siempre hay un periodo y dicen que las mudanzas son las cosas más estresantes en la vida. Imagínate si la mudanza además es de país, ¿no? Cuando Claro. tienes un montón de cosas.
Y una cosa es cuando te mudo a una compañía, que fueron mis experiencias pasadas. Otra cosa fue mi última mudanza en agosto del año pasado, de Sí, decir, recuerdo. siempre he querido vivir en la playa, ahora me mudo yo. Y hago lo que... Entonces, claro, tiene su nivel de complejidad, tiene su nivel de organización, pero todo es posible. Y de ahí es donde empieza todo, ¿no? Decide, toma la decisión. Son decisiones valientes, Rita. No te puedo decir que son decisiones fáciles, porque yo recuerdo cuando yo dije que me iba a México desde Venezuela. Hubo quien me dijo, oye, tú eres bien desapegada de tu familia, Ah, o tú eres un egoísta que estás dejando a tu familia sola. Y yo digo, wow, y si yo hubiera sido hombre, mm, me hubieran hecho lo mismo, ¿no? Porque yo estaba yendo con un trabajo, o sea, no es que yo me claro. fui a experimentar y dices, wow. Pero bueno, así es la vida y la verdad es que también uno tiene que hacer un poquito de piel dura, ¿no? Sí, Y de enfocarse en lo que tú quieres y tomar las decisiones con tus pros y tus contras. totalmente. Pero sí, sí ha sido una experiencia que ha moldeado mi personalidad y creo que también la de mi hija, porque mi hija también ha sido criada en un mundo internacional con diferentes inputs, ¿no? Todo lo que entra te produce algo distinto. Y qué enriquecedores, ¿no? Hoy hablaba justamente de que a veces cuando uno toma esa decisión, bueno, estás en la isla, ¿no? Por poner, estás en la isla, tomaste esa decisión, pero empiezan a surgir y a emerger nuevas habilidades, nuevos talentos, a veces por el sentido mismo de supervivencia, ¿no? Bueno, tengo que hablar con esta persona y no entiendo el idioma, puede pasar, o estoy precisando ir a arreglar un zapato, como decís, voy, no conozco a nadie, no tengo idea el lugar porque no es lo mismo de donde yo estaba, y empezás a verte y a desenvolverte en un lugar desafiante, desafiándote a vos misma, tus habilidades, tus creencias, tus posibilidades, y creo que eso también nos hace crecer, nos hace evolucionar, ¿no? Que está buenísimo. Y yo creo también que eso es parte de tu marca personal. Yo cuando desarrollamos Femunity, que lo desarrollé con Gensei Vega, Estuvo como tuvimos un invitado proceso. acá. Estuve invitado, sí. Sí. Tuvimos un proceso de desarrollo que duró mucho más de lo que le puede tocar a cualquier marca, ¿no? Estuvimos como un año trabajando en esto, pero fue bien interesante la exploración de arquetipos, ¿no? Y uno de mis arquetipos, que también está puesto en Femunity, es el explorador, ¿no? O sea, yo soy naturalmente exploradora, me gusta aprender, me gusta entender lo desconocido. Entonces, claro, un proceso de cambio donde tú exploras y aprendes eh, puede tener cierto atractivo para mí, ¿no? Puede que para otra persona, yo tengo amigas muy queridas que están en Venezuela y que decidieron otra cosa y son tremendamente felices y se quedaron y tienen sus familias y sus casas y son muy exitosas también en lo que hacen, ¿no? Pero es una decisión personal. Y al final esto del arquetipo no es menor. Porque cuando tú buscas, vas creando esa amplitud de cultura y es parte de lo que tú eres, es parte de tu esencia y es parte de, pues, cómo te presentas al mundo, ¿no? Eh, lo creas, no lo creas. Si lo usas con intencionalidad y le sabes un poquito dar la vuelta, como hicimos con Gensei en construir Femunity, puede funcionar muy bien. Pero si no lo sabes, es el momento de descubrir cuáles son tus fortalezas y qué hay en tu corazón, para que entonces tú puedas también explorar qué es lo que me hace único y me hace diferente y me hace ser yo, ¿no? Susana o Rita o cualquiera de las personas que nos escuchen, y eso lo puedes trasladar en tu marca personal o tu marca de tu compañía, Tal o cual. dónde está ese toque de ti en lo que vas tocando en la vida, ¿no? Esa consistencia es lo que crea, al igual que en cualquiera de las marcas, también una vida llena de hitos y de programación, porque Roma no se construye en un día, Totalmente, ¿no? O sea, es un totalmente. proceso y de aprender y de descubrir, y creo que ahí hay una magia en cada una de esas cosas, y en las comunidades también en las que te relacionas para lograr tener ese apoyo y para lograr tener esos momentos de descubrimiento, de decir, ah, ya entendí.
esto sí me cala, ¿no? Esto sí soy. Que resuene con uno, ¿no? Y Ah. eso también tiene que ver esta parte de la búsqueda, de encontrarse, de ver, reconocer su arquetipo, de reconocer qué es relevante para nosotros, ¿no? De esa introspección que hablábamos al principio y que también uno se va permitiendo desde otro lugar los errores y las equivocaciones. A veces creemos que el error, equivocarse, el fracaso es algo como lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, tanto lo queremos evitar que a veces no accionamos por miedo a fracasar, a perder, a equivocarnos, a errar. Y siempre digo que cuando uno erra desde un lugar genuino, cuando uno se equivoca como haciendo las paces con que yo tenía un deseo o un objetivo, pero genuino, es muy distinto a equivocarse con algo que no resonaba con vos, que en definitiva ni siquiera te importaba, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esto que decís de esa mirada para reconocernos, para identificarnos, saber cómo funcionamos y qué es relevante para cada uno. Hoy hablabas de que tus amigas también en Venezuela, cada una a su manera, tiene su éxito, porque en definitiva el éxito para cada uno de nosotros es muy distinto. El éxito para mí tiene que ver con algo que para otra persona por ahí es totalmente lo opuesto. O sea, está literalmente relacionado a algo opuesto. ¿Y qué le recomendás a esas personas para que empiecen a trabajar en su marca? ¿Qué, en base a tu trayectoria, a tu experiencia propia, ¿no? ¿Qué le recomendás a las personas para que accionen y trabajen su marca? Mira, algo que a mí me funcionó y es encontrar ese propósito que para mí, más allá de que hay muchas teorías del Ikigai, hay un montón de cosas, pero para mí tú encuentras ese propósito cuando tú cruzas para lo que tú eres bueno, o sea, cuáles son esas capacidades en ti que tú dices, wow, este es mi superpower, ¿no? Conectar con gente, en mi caso, ¿cuál es tu superpoder o qué es eso que tú haces, que te hace ser único y que de paso disfrutas? Porque ahí hay un tema. Cuando tú eres bueno en algo, tú disfrutas haciendo ese algo. Y eso es importante. La otra parte es que has aprendido en la vida que es útil y que puede ser útil para ti o para los demás. En mi caso, o sea, yo trabajé en multinacionales, aprendí, pues obviamente de alimentos y bebidas, pero también aprendí mucho de personas, aprendí mucho de desarrollar talento, de construir gente, de crear plataformas de diversidad, ¿no? Entonces, yo siempre creo que el propósito no significa ir a perseguir tus sueños y votar todo lo que aprendiste o todo lo que trabajaste en alguna carrera, te guste o no, porque hay gente que tristemente pasa su vida en una carrera. Pero ese es un componente muy importante porque son las habilidades adquiridas. Y creo que para mí no es menor. No significa que como yo hice alimentos y bebidas, entonces tengo que vender eso. No, yo desarrollé una serie de skill sets que me permitieron hacer eso. Entonces, ¿cómo eso lo puedo relacionar? Y la tercera tiene que ver con qué quieres dejar a los demás. Porque cuando tú incluyes a los demás, cómo ayudo a otros, cómo toco corazones, cómo genero un cambio que yo quiero ver reflejado, pero que empieza por mí. Cuando tú unes esas tres cosas, desde mi muy personal punto de vista, tú estás encontrando qué es lo que tú puedes hacer con tu vida y cuál es tu sello único, porque esa combinación puede tener muchos matices. Y entonces ahí es donde dices, bueno, ok, entonces, ¿qué hago con esta combinación? Eh, y de ahí es donde para mí empieza qué quiero construir de mí que ayude a otros y que tengan lo mejor de mí, ya sea con lo que vine cableada o ya sea con lo que aprendí, pero que ayude a otros. Y creo que ese triángulo es lo que yo le sugeriría a toda la gente que nos está escuchando. Se dice fácil, hay un proceso de descubrimiento profundo y creo que con la edad también vas aprendiendo mucho de ti mismo, ¿no? Pero también aprendes a decir qué es lo que sí quieres. Y esa es la pregunta profunda a donde tienes que llegar en algún momento de la vida. Y con eso tú encuentras un foco importante de quién eres realmente, ¿no? Y por qué te diferencias. Y qué es lo que tú puedes construir en el mundo. Pueden haber 20 personas que hagan lo mismo, pero cada quien tiene un background y una combinación y un código
que va a ser diferente. Ahí es donde tú tienes que encontrar tu lugar. Y ¿sabes qué? Creértela. Porque a veces la gente se encuentra el lugar y dice, perfecto, ya sé que voy a hacer esto. Y luego dice, ay, pero pues tal vez yo no soy tan buena. Ay, tal vez yo no tengo tanta experiencia. Ay, tal vez go. O sea, es ir e intentar. Y hablabas del fracaso, y a mí esa palabra me recuerdo una vez cuando yo estaba empezando mi carrera, un headhunter que me dijo, Susi, ¿has tenido algún fracaso? Y yo le dije, no. Y entonces me dice, ay, pero qué soberbia, ¿no? Y le digo, no, es que no se llaman fracasos, para mí son aprendizajes, ¿no? Y entonces dice, bueno, tal vez dices, ay, sí, ajá. Pero es verdad, si tú el fracaso lo ves como parte natural de tu vida y aprendes y dices, oye, ¿qué hice bien, qué hice mal? Bueno, pues fue parte de la decisión, para bien o para mal, ¿no? Eh, Totalmente. Eso también te hace quitarte un poquito, ¿sabes? Esa capita protectora de me voy a caer y me voy a romper y me voy a lastimar. Así es la vida. Es así, me encanta esto que compartís porque el lenguaje genera realidad también, ¿no? Y muchas veces somos el cuentito que nos contamos. Esto me hizo acordar hace unos años teníamos una pizzería con mi hermano, mi papá había fallecido, cobramos el seguro de papá y yo le dije a mamá, quiero poner la pizzería con mi hermano. Él tenía su parte, entonces yo compré la otra parte con el fondo de comercio. Duró 3 meses, un fracaso total, ¿no? Esto que decíamos del pero cuando pasó, yo era muy chica, tenía 20 años, todavía estaba en la facultad, también trabajaba, tenía otros emprendimientos, y le decía a mamá, no, ¿sabes qué pasa? Es que esto no fue un fracaso, esto fue un estudio avanzado y acelerado de todo lo que no hay que hacer en un emprendimiento gastronómico. Entonces, de algún modo para mí era como, yo aprendí de esta experiencia, ¿no? Y me dejó este aprendizaje, así que está buenísimo ver cómo uno se toma las cosas para que en esa conciencia, en esa mentalidad, ese mindset que decíamos de nuevo, lo trabajemos empoderado, lo trabajemos en función de generar acciones positivas y masivas. Y este impacto que mencionabas también, ¿no? De las comunidades, de poder entre hacer lo que nos gusta, lo que nos hace sentido y crear impacto en el otro. Contame cuál es ese impacto actual que sentís que tu niña interior te lo agradece, que esa Su de cuando era chiquita te lo agradece hoy. Mira, yo hubiera deseado cuando yo empecé mi carrera y cuando yo tomé la decisión de irme del país, haber tenido alguna mentora o mentor. Tuve muchos en mi camino que se fueron presentando, pero no tuve alguien que me fuera diciendo por aquí, por allá. Fue muy intuitivo y un poco es lo que quiero generar yo ahora con Femunity, ¿no? Que tú puedas decir, estoy empezando mi carrera y me pasó en estos días con una mentí que tenemos que tiene una cadena de restaurantes, ¿no? Y yo tengo una súper amiga que tiene muchísimos años de experiencia en compañías de restaurantes de franquicia. Claro. Entonces, ahí hay 30 años de diferencia, ¿no? Y solo conectarlas a ellas dos genera un impacto súper positivo porque disminuye la curva de aprendizaje Vale. de alguien que está empezando. Entonces, lo que yo quiero hacer es disminuir la curva de aprendizaje y alentar e inspirar a más mujeres que persigan sus sueños y que si tu sueño es tener una carrera corporativa, pero crees que porque tienes hijos y porque tienes que hacer 1 millón de cosas no lo puedes hacer, yo te quiero decir cómo sí se puede, porque yo lo hice, ¿no? Y ahí es cuando dices, bueno, ¿qué más quiero para ser feliz? ¿No? ¿Es el trabajo? ¿O es la clase de danza que haces tú? ¿O es las clases de cocina que yo hice mucho tiempo mientras trabajaba también? ¿Qué es eso para ti? ¿Y cómo defino mi plan de vida para yo crecer en cualquiera de las cosas que para mí son importantes? ¿Y cómo aprendo de otras personas? Porque yo creo que hay una clave acá en conectar con la gente que más sabe, ¿no? Y si tú ves las tradiciones indígenas, por ejemplo, se anclan mucho en los ancestros, en las abuelas, en las madres. Y hoy en día mucho de eso se pierde porque tu input viene más de lo que te consumes online que lo que realmente tú traías de tu familia o de tus valores. Entonces,
para cada uno es un input distinto porque traes varias cosas, pero creo de verdad y de todo corazón que mi inspiración y mi invitación es a conseguir y a buscar qué es lo que realmente te hace crecer a ti. Y sobre eso, mapear un plan de acción y buscar la gente correcta para que te ayude en el proceso, porque eso te hace la vida mucho más fácil. Y que también qué importante es esto de rodearse, como decís vos, de las personas correctas y tener la humildad de saber pedir ayuda, ¿no? Porque a veces en esta cosa de queremos hacer todo y queremos abarcar todo y no queremos vernos débiles o no queremos vernos como cabizbajos, no. Y es aprender a pedir ayuda porque es la manera también de tener acción masiva, de poder apalancarse de otros, de una comunidad como Femunity, donde sabemos que hay otras mujeres, otras personas que nos van a poder inspirar, que nos van a poder ayudar, que ya alcanzaron el resultado que uno quiere, y eso te nutre. Y que también vos, ¿no? Uno, al dejarse ayudar, también se permite ayudar a otros, porque después es recíproco, así que está buenísimo esto que me compartís. Su, ¿qué te querés agradecer? Me agradezco la valentía de haber tomado decisiones en la vida que me han llevado a hacer y a vivir tantas cosas distintas. Y fíjate que el domingo pasado estaba en la playa con un grupo de señoras de 80 años para arriba, Ay, me muero. ¿no? Retiradas, y una de las señoras me estaba contando, ella vendió su compañía, se retiró y pues estaba en la playa, ¿no? Y a sus hijos grandes y todo. Y yo le pregunté, ¿tú tienes algún arrepentimiento en la vida? Y ella me dice, wow, me arrepiento de no haber hecho muchas cosas que quería cuando podía. Y ahora que ya no puedo, no las puedo hacer, Wow. ¿no? Y entonces dices, wow, qué fuerte, ¿no? Se arrepientes de lo que no hiciste. Nunca, o bueno, tal vez te arrepientes menos de lo que sí hiciste, a menos que sea una decisión no medida. Por supuesto que tienes que Claro. tomar riesgos y todo, pero yo te diría que mi más grande agradecimiento ha sido la valentía, porque yo sí creo que teniendo valentía, tomando decisiones y teniendo la combinación de energías, puedes lograr todo en la vida, pero depende de ti. Me encanta. Lo de los tapones de oído, ya me quedó de nuevo, ¿no? O sea, Ay, depende de vos. Y eso claro, está depende de ti. buenísimo, porque la valentía no es no tener miedo, la valentía es hacerlo aún con el miedo presente. Pero tomar riesgos medidos, o sea, si tú te informas, si tú sabes cuáles son tus riesgos y tú dices, bueno, voy a tomar una decisión informada, ¿no? Ya sé qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo, ya sé a qué me enfrento. Van a haber cosas adicionales que no sabes, que no sabes. Claro, Eh, tal cual. pero si tú te informas bien y tus decisiones son medidas, tú disminuyes la posibilidad de esas cosas que no sabes, ¿no? Cuando hablas con otras personas, cuando preguntas, cuando buscas y sobre todo cuando aceptas esos otros puntos de vista, porque no es tú sentarte y revisar en internet todo lo que dice. Habla con la gente, busca gente que es diferente a ti, cómo lo vivieron, el que dice que le fue bien, el que dice que le fue mal, pero ¿qué hay? ¿Qué no hay? Y eso te da un punto de vista informado de una decisión que vas a tomar. Y creo que es una forma un poco más sencilla de minimizar el riesgo. Riesgo siempre va a haber en cada decisión en la vida, solo esperemos que esas decisiones que tomes no sean que no te cambien realmente la vida, hablando de una cosa más amplia, ¿no? Porque hay decisiones que a veces tomas que dices, wow, ¿no? El que aceleró en el carro y chocó. O sea, estoy Tal hablando de cual. decisiones de cambio y de estas cosas que son para construir la vida que quieres. Y al final es tener la energía para hacer tu plan, para hacer tu búsqueda, para entender, para hacer todo, tomar la decisión en el momento que es ideal y hacer que funcione, porque esa es otra cosa linda, ¿no? Hay gente que dice, no, es que no me funcionó. Y hay momentos que tú dices, ¿por qué? ¿No? En una mudanza de país es que no me gustó la gente, ¿no? Y dices, wow, ¿no? O sea, pero realmente trataste de entender, te abriste, Ah, ¿no? Hay cosas que tienes que decir, bueno, llenarte de humildad, y tú hablabas de algo muy poderoso que es la vulnerabilidad. Es abrirte a, no lo sé, es abrirte a, pues,
tengo que hacer lo que se tenga que hacer para lograrlo a veces y olvídate de las gorras de si soy ejecutiva, si soy, o sea, soy yo ser humano y quiero ir a conquistar el mundo. Es igual, ¿no? Funciona igual, te toca más trabajo, menos trabajo, pero es parte Será del más proceso. grande el tampón o un poquito menos grande el tapón de oídos, Exacto, pero pero tienes que ver cómo solucionas tú. Y yo creo que esa es una gran clave cuando tú tomas una decisión de cambio, porque cuando tú piensas que todo depende, que ese cambio empieza por ti, las cosas van pasando y van pasando y van pasando, porque pues es tu mentalidad lo que hace todo, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Su querida, yo estoy muy feliz de haberte tenido acá en este programa, de haber compartido con vos. Quiero que le digas a la audiencia a dónde pueden seguirte para ser parte de esta comunidad de Femunity. Estamos felices de recibir a toda la gente que quiera sumarse, porque al final Femunity, si bien el nombre es bien, es femenino y está enfocado en mujeres, creemos que todos tenemos energías masculinas y femeninas que tenemos que trabajar. Síganos en Instagram con MyFemunity, que estamos arrancando este proceso de generar esta comunidad y ya pronto empezamos a indicar como los siguientes pasos, porque hay gente que quiere aportar y que van a ser embajadores o embajadoras, hay gente que quiere aprender, para los que vamos a estar diseñando alguna serie de contenido, algunos más largos, más cortos, con diferentes tópicos, y lo que pretendemos es generar una plataforma en donde realmente fluya el conocimiento, fluyan las experiencias y fluya la buena vibra para ayudarnos a todos a crecer, a ser mejores seres humanos y ayudar a esa generación que nos sigue de mujeres luchadoras y maravillosas, que son las que van a seguir construyendo el legado que hoy nosotras estamos definiendo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Su, gracias por este legado que estás dejando al mundo, porque realmente sé el potencial que tiene Femunity. Hace 4 semanas, hace muy poquito está lanzado, pero sabemos el potencial que tiene, sabemos que va a llegar muy lejos y que va a impactar muchas vidas y a sus comunidades y a sus familias, ¿no? Porque detrás de cada una de las personas que toma acción hay un impacto alrededor en su contexto también, en su entorno. Así que agradecerte por eso, agradecerte que hayas aceptado esta invitación a este espacio y por supuesto, una vez más, agradecerte la amistad que tanto nos une y que siempre estamos conversando del otro lado. Sabes que te quiero mucho y te admiro un montón. Ah, igualmente, Rita, gracias por abrirme este espacio, gracias por compartir todo tu conocimiento y toda esa gente que estás trayendo que nos nutre de nueva información, de nuevas ideas, gente que está revolucionando el mundo y me encanta poder ser parte y poderme llamar tu amiga, porque además me encanta también lo que estás haciendo con Juan Pablo y lo que están construyendo juntos en un mundo como el que estamos hoy. Cada vez necesitamos más de reforzar esas relaciones entre los seres humanos, porque hace mucha falta esta conexión y este poder compartir para poder generar entre todos el mundo que queremos. Muchas gracias, muchísimas Gracias. gracias y te Gracias mando un a abrazo fuerte y bueno, feliz de haber estado acá contigo y pues con todos ustedes que nos están escuchando. Gracias a la audiencia también. Les invitamos a que compartan, que nos sigan, que activen la campanita para recibir todas las notificaciones. También nos pueden escuchar en Spotify y compartan. Un abrazo grande y hasta la próxima edición de Marcas en Acción. Bye.